Muy buenos días, jóvenes. Soy Miss Elianet Ustanga. Voy a estar trabajando con ustedes nuevamente el día de hoy, martes 9 de junio, para dar continuidad al tema que iniciamos el día lunes 8 de junio, tema que lleva como título un artículo de opinión. Bien, pues bienvenidos sean todos ustedes a su clase de español 3. Iniciamos como todos los días con esta pequeña frase que dice: he aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Jóvenes, pues con todo el respeto que se merecen y con todo el cariño, les dejo esto para que ustedes puedan reflexionar, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir analizando durante este tiempo que vamos a estar trabajando el día de hoy y que sea una clase productiva, una clase de mucho beneficio, una clase de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes. Bien, vamos a iniciar con nuestro primer tema, que es el de reconocer las características de un artículo de opinión. Y vamos a estar trabajando cinco puntos importantes. El primer punto importante es el título, que nos dice: presenta brevemente la postura del autor en torno al tema. Es decir, lo que debe llevar el título es el nombre del tema del cual se va a estar trabajando en el artículo de opinión. Recuerden que es muy importante que tomen en cuenta lo que son los recursos gráficos al momento de colocar su tema. ¿Qué quiere decir con los recursos gráficos? Que el tema siempre debe de ir en mayúsculas, con letras más grandes que las que lleva el contenido y en negritas. Por consiguiente, vamos a estar viendo también lo que es la entradilla. En la entradilla nos dice que aquí se va a hacer un resumen, es decir, el autor va a hacer un resumen de su postura, va a resumir de manera general lo más esencial del tema. En la introducción, el autor introduce o plantea el tema, el problema o la solución. En este caso, introduce el tema establecido con una analogía entre el lenguaje y la informática. Es decir, al momento en que se vaya a introducir al tema, es importante que tomen en cuenta que deben de emplear y deben de utilizar un lenguaje formal, al igual que deben también de emplear lo que es la cortesía, ¿verdad? Siempre debemos dirigirnos al público con mucho respeto y con mucho formalismo, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo o cuerpo de la argumentación, el autor expone argumentos para respaldar su postura. Siempre que ustedes, jóvenes, vayan a dar su punto de vista o su opinión sobre algún tema en especial, ya sea de índole laboral o de índole personal, es muy importante que ustedes tengan los hechos, tengan los argumentos bien fundamentados para que ustedes puedan respaldar esa opinión o ese punto de vista. En la conclusión o remate, ahí el autor cierra el texto resumiendo y reafirmando su postura sobre el tema. Es decir, en todo momento el autor va a defender su postura. ¿Por qué va a defender su postura? Porque el autor debe tener debe ser convincente, es decir, debe convencer al público que está leyendo ese artículo de opinión. Entonces, en todo momento el autor debe defender su postura y esa postura debe de estar bien fundamentada y bien argumentada. Por eso es importante que al momento que ustedes vayan a dar su punto de vista sobre algo, es sumamente importante que ustedes estén informados sobre esta situación. Es muy importante que ustedes conozcan todos los acontecimientos y todos los hechos de esta noticia. Vamos al siguiente, lo que es las noticias y artículos de opinión. Las noticias y los artículos de opiniones, jóvenes, vamos a hacer aquí, vamos a ver lo que son las semejanzas y las diferencias. Es decir, tienen tanto semejanzas como también tienen diferencias. Vamos a ir viendo
paso a paso. Sí es importante que vayan analizando, que vayan asimilando y ya al final vamos a estar retomando lo que son las preguntas y las dudas que puedan surgir, ¿verdad? Pero sí es importante que analicemos cada uno de estos puntos. Vamos a iniciar con las semejanzas. En las semejanzas, lo primero que van a aportar es información, es decir, datos. Una noticia siempre nos va a aportar información o datos reales de lo que está sucediendo en el momento, ¿verdad? Aquí dice, aportan información sobre asuntos recientes o de interés general. Por consiguiente, ambos nos permiten estar informados acerca de la actualidad. Y sí, efectivamente, ambos puntos nos van a permitir estar informados, es decir, tanto la noticia como el artículo de opinión, porque el artículo de opinión lo vamos a hacer en base a la noticia que tengamos, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, los dos puntos nos van a permitir estar informados. La única diferencia que vamos a estar viendo más adelante, no se las voy a compartir hasta que llegue el momento, va a ser lo del argumento entre noticia y artículo de opinión. Siguiente semejanza. Presentan opiniones o posturas de terceras personas respecto de los hechos que se refieren. Es decir, no solo el autor tiene la oportunidad de dar su punto de vista, sino que también terceras personas pueden dar su punto de vista independientemente de que sea o no sea el autor de la noticia o del artículo. Bien, ahora vamos con las diferencias. En las diferencias, el propósito de una noticia es informar acerca de los hechos tal y como ocurrieron. El artículo de opinión es persuadir a los lectores de la veracidad de cierta postura. Vuelvo a repetir, el propósito de una noticia es informar sobre los hechos en el momento, o sea, tal y como ocurrieron. Por eso, por lo regular, siempre hay un reportero cerca de algún acontecimiento que esté ocurriendo, porque es el reportero es la persona indicada de ir transmitiendo y de compartir la noticia en el momento que sucede. Y el artículo de opinión es persuadir a los lectores, es decir, de la veracidad de cierta postura. ¿Qué quiere decir? Que aquí en el artículo de opinión, independientemente de que la noticia sea verídica y sea real, en el artículo de opinión va a dar un punto de vista sobre esta nota, ¿verdad? Pero esta opinión va a estar argumentada y va a estar fundamentada en los hechos y en la noticia que ocurrió o que está ocurriendo. Otra diferencia es que el autor de una noticia expone los hechos objetivamente, no se posiciona respecto de lo que informa. El autor de un artículo de opinión expone los hechos subjetivamente, hace juicios de valor, emite opiniones o expresa sus emociones respecto de los hechos. Aquí, jóvenes, sí es muy importante que tomen en cuenta la diferencia entre el autor de la noticia y el autor del que está haciendo el artículo de opinión. Entonces, si por lo que estamos observando aquí nos dice que el autor de la noticia va a exponer sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que está sucediendo, ¿verdad? Y en el artículo de opinión va a exponer y va a emitir una opinión, es decir, va a expresar también sus emociones. Bien. Otra diferencia es que el tipo de discurso de una noticia es el expositivo. Vuelvo a repetir, en la noticia se va a exponer sobre algún acontecimiento, sobre algún suceso que está ocurriendo. Y el del artículo de opinión es argumentar, es decir, vas a sustentar tu opinión en base a esa noticia. Ahora, tipos de argumentos. Aquí son 3 tipos de argumentos que se pueden utilizar, jóvenes, al momento de realizar ya lo que es su artículo de opinión. Y pueden utilizar la que es la deductiva, inductiva y encuadrada. Vamos a iniciar por la deductiva. En la deductiva nos dice que va de lo general a lo particular. Vamos a ir trabajando paso a paso para que vean las diferencias. Vuelvo a repetir. Deductiva va
de lo general a lo particular, es decir, parte de una idea general que explica mediante uno o varios casos concretos o ejemplos, es decir, en la deductiva puede utilizar ejemplos para facilitar lo que es el argumento. En la inductiva nos dice que va de lo particular a lo general. Si pueden observar ustedes aquí, da un giro, ¿verdad? Porque iniciamos de lo general a lo particular y aquí nos cambia, o sea, nos dice que vamos a ir de lo particular a lo general, es decir, parte de una situación concreta, un caso particular para llegar a una idea o principio general. Y en el último tipo de argumentación tenemos la encuadrada. En la encuadrada termina con la misma idea con la que empieza, es decir, en la encuadrada también se puede decir que va de lo general a lo particular. Dice, se parte de una idea general que se desarrolla mediante argumentos que desembocan en la misma idea, no necesariamente expresada con las mismas palabras, es decir, las palabras van a variar o pueden variar. Eso va a depender del tipo de argumento. Y aquí también este punto que es sumamente importante que dice, un buen lector no solo comprende la postura de un autor, sino que también es capaz de formular su propia postura. Vuelvo a repetir, jóvenes, un buen lector no solo comprende la postura de un autor, sino que también es capaz de formular su propia postura. Es decir, el lector no solo va a analizar que la postura del autor tenga credibilidad, ¿verdad? Sino que también todas las personas que se dan la oportunidad de leer una nota informativa o de leer algún artículo de opinión, ellos tienen que tener su propia postura, es decir, tienen que defender también lo que es su punto de vista, lo que es su opinión, ¿verdad? Entonces, ellos también tienen la capacidad de hacer la función que en determinado momento hace el autor. Por lo tanto, el lector tiene la misma, vuelvo a repetir, la misma capacidad de lograr, de realizar lo que hace el autor en determinado momento. Tanto el lector como el autor son parte fundamental en una noticia o en un artículo de opinión. El lector tiene que estar convencido de lo que le están exponiendo y el autor tiene que estar bien informado de lo que va a argumentar y de la postura que va a transmitir al público. Y jóvenes, antes de continuar a la sección de preguntas y de dudas, quiero compartir esta última frase con ustedes que dice, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Y efectivamente, jóvenes, todos tienen la oportunidad de llegar a la cima, todos tenemos oportunidad de tener éxito en la vida, pero sí es importante que tomemos en cuenta que para tener éxito en la vida tenemos que superar y tenemos que vencer cualquier obstáculo que se nos pueda presentar, cualquier obstáculo que se nos pueda atravesar. Y para poder llegar al éxito, pues sí es importante que estemos conscientes de que vamos a sobresalir ante esas adversidades y ante esos obstáculos. Es decir, vamos a superar todas las pruebas que se nos puedan presentar durante el camino para poder llegar al éxito. Y pues ustedes que están en la etapa de secundaria, ya casi por culminar su tercer grado, pues son personas afortunadas de lograr el éxito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a brincar a un escalón más y ese escalón más que están por brincar es el de la preparatoria. Bien, jóvenes, pues vamos a estar continuando con la clase ya directamente desde el momento de preguntas y dudas. Fue un gusto, un placer
para mí estar con cada uno de ustedes. Agradezco toda la participación, todo el apoyo que me brindan y sobre todo el compromiso que tienen para estar trabajando el día a día con nosotros, para estar respetando lo que es su calendario de actividades y sus horarios. Deseo que tengan un excelente día y Dios mediante vamos a estar culminando con ese tema el día jueves.